Saludos y bendiciones. Bienvenidos a la clase número 13 de la materia Introducción a la Biblia. Mi nombre es Waldo Ariel Encinas Lira y en esta oportunidad estaremos compartiendo la Trinidad de Dios, un tema muy interesante dentro de la unidad 3 de la materia. Comenzando con este tema, es importante mencionar la unidad de Dios. 1 Corintios 8, versículo 6 nos dice: pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Nos está diciendo este pasaje bíblico de que hay un solo ser divino, hay un solo ser que está sobre todo, ¿no? Y que todo viene de Él, todo es a través de Él y todo existe para Él. Habíamos comentado previamente de que Jesucristo existió y existe antes de la creación. Dios es completamente único y no puede ser duplicado. Otro pasaje bíblico que nos confirma y nos habla sobre la unidad de Dios es Deuteronomio 6, versículo 4. Dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. La palabra en su traducción original no significa nada más uno, sino se menciona como uno y solo. Quiere decir que hay un solo Dios y además que es único. Dios es colectivamente uno. Jesús oró en este sentido. En Juan 17, 22 podemos observar esto. Dice: les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Este es un valioso mensaje que Jesucristo deja cuando Él está orando. La unidad de Dios es algo imprescindible en la vida del cristiano. Y seguramente esto es un tema para que nosotros podamos aprender muchísimo en la obra que realizamos. Dios no puede ser dividido en partes. La Trinidad no puede ser igualada como una familia de varios integrantes. Si nosotros haríamos una comparación con una familia de varios integrantes, vamos a notar que si bien estos integrantes pertenecen al mismo parentesco, a la misma familia, cada uno de ellos va a actuar de una manera diferente. Esto no sucede de esta manera con Dios. Dios tiene esa cualidad de que son tres, pero son uno. Es decir, las tres personas presentadas, la Trinidad, piensa igual, actúa igual, de una manera distinta, pero igual. Yo sé que es un poco complicado comprender probablemente este tema de que Dios es tres, pero es uno. Y este es uno de los grandes misterios que tiene la Biblia, ya que nuestra mentalidad humana no puede comprender esto de una manera tan fácil. A partir de aquí, vemos la Trinidad. Dios es trino. La palabra Trinidad quiere decir tres en uno. En Dios, que es uno, existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno de ellos trabaja de manera independiente del otro. Recordemos acá el ejemplo que comentaba en la anterior diapositiva acerca del parentesco con una familia de varios integrantes. En una familia, todos los integrantes, si bien están unidos en un parentesco, van a actuar de una manera distinta e independiente. Sin embargo, esto no ocurre con Dios. Dios no trabaja de manera independiente del otro. Al mismo tiempo, los tres son distintos. Es decir, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre se presentan de una manera distinta para que el ser humano pueda tener el apoyo, la ayuda que se necesita, ¿no? Aceptamos por fe la doctrina de la Trinidad. Comentaba de que comprender como tal la Trinidad resulta o puede ser un poco más complejo de lo que nuestra humanidad podría entender.
De hecho, grandes teólogos están de acuerdo en que este es uno de los misterios más interesantes y más relevantes de Dios. ¿Cómo puede ser de que Dios es tres, pero es uno? La Trinidad, entonces, está más allá de nuestro entendimiento. La doctrina de la Trinidad, por otro lado, es presentada y mencionada en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas evidencias de aquello. Evidencias en el Antiguo Testamento. Mencionamos Génesis 1:26, donde se dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Notamos que se está utilizando palabras colectivas, palabras que no son unipersonales. Está diciendo hagamos, dice nuestra imagen y dice también nosotros. Esto nos da a entender de que ya la Trinidad está mencionada aún desde Génesis. Vamos al capítulo 3, versículo 22 de Génesis. Dice: luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Vuelve a mencionarse la palabra nosotros y refiriéndose a más de una persona. Génesis 11:7 dice: vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. Es interesante saber que ya desde Génesis Dios está dando a conocer la Trinidad y la composición de Dios mismo, que es tres, pero es uno. A continuación, ustedes tienen acá en pantalla varios otros versículos que mencionan en el Antiguo Testamento tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No está de más recordar que la palabra de Dios es la máxima autoridad que nosotros consideramos dentro del cristianismo. La palabra de Dios, entonces, es infalible. Por lo tanto, nosotros creemos aún por fe de que en estos versículos bíblicos Dios se está refiriendo, y es evidente además, se está refiriendo a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está Deuteronomio 32:6, Isaías, Malaquías, Salmos, Proverbios, Isaías. El Antiguo Testamento entonces va a contener la suficiente evidencia que nos demuestra la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espero que lo puedan revisar estos versículos en sus Biblias, además en diferentes versiones. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar también con la suficiente evidencia. Vemos en Juan capítulo 1, versículos 2, 3. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Acá se está refiriendo a Dios Padre y Dios Hijo. En Marcos 1, 10 al 11 dice: cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Este es uno de los versículos más importantes dentro de la evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento, ya que estamos viendo justamente, podría decirse, la interacción entre Jesús el Hijo, entre la paloma, el Espíritu Santo, y la voz que se escucha donde se dice: tú eres mi Hijo muy amado. También es interesante mencionar, como habíamos dicho antes, de que Dios es espíritu y puede tomar algunas formas físicas que en algún momento pueden ser utilizadas para que el ser humano pueda comprender. Estoy seguro que si los hechos cuando Jesús estaba bautizando hubieran sido de una manera distinta, probablemente para nosotros sería más difícil entender la Trinidad. Así que demos gracias a Dios, porque creo que este es uno de los versículos más relevantes dentro de la evidencia de la Trinidad. Gálatas 4:4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley.
Entonces aquí también estamos viendo la composición de Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? De que se vuelve la evidencia suficiente para el Nuevo Testamento. Estoy citando nada más 3 versículos bíblicos o 3 pasajes bíblicos, pero vamos a encontrarnos con muchos más ejemplos a lo largo del Nuevo Testamento y claro del Antiguo también. Al concluir esta unidad, es importante reflexionar y cerrar con algunas conclusiones que considero son trascendentales en la comprensión de esta unidad. La primera de ellas, la correcta comprensión de Dios permitirá que el hombre pueda dirigirse y conocerlo de la mejor manera. Es interesante entender de la manera correcta a Dios, y seguramente la comprensión correcta de Dios hará que el ser humano, tanto hombre como mujer, puedan aún dirigirse al Señor de una manera correcta. He podido escuchar, por ejemplo, oraciones donde se exige a Dios ciertas cosas, ¿no? Pero nosotros hemos visto en esta unidad que Dios tiene atributos, Dios es autosuficiente, Dios no necesita de nada, Dios lo sabe todo, Dios es eterno. Por lo tanto, aún la manera de orar, la manera de alabar, de adorar, la manera de estudiar la palabra de Dios puede mejorar en cuanto la comprensión de lo que es Dios también se entienda más, ¿no? Los atributos y características de Dios no cambian. Esto es importante también conocerlo. Como líderes, pastores, predicadores, portadores de la palabra de Dios, se debe tomar en cuenta que Dios no ha cambiado, Dios no se va a acomodar a modas o a estilos simplemente. Es cierto que existen, gracias a los avances tecnológicos y científicos, existen muchas herramientas que podríamos utilizar y que son muy buenas para presentar la palabra de Dios. Sin embargo, el mensaje debe ser presentado dentro de los atributos y características de Dios. Debe predicarse la palabra completa, no solamente uno de los atributos o parte de ellos, sino todos, ¿no? Tercera conclusión, la verdad a medias no es saludable en la comprensión de las Escrituras. Hemos dado varios ejemplos en esta unidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por lo que va a ser también importante para el predicador, para el líder, de que pueda referirse a la palabra de Dios utilizando Antiguo y Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento o no solamente el Antiguo, ya que hemos podido comprender también de que ambos están muy relacionados y que en muchos de los aspectos que hemos estado conversando se tiene la evidencia tanto en una parte como en la otra. Dios es 3, pero es uno. Es uno, pero es 3. Esta es una de las características más importantes o más interesantes, considero, de comprender, ¿no? Y de investigar. Seguramente vamos a poder hacer estas preguntas cuando estemos con el Señor y Él sea revelándonos, ¿no es cierto? Pero esta es una de las cosas donde a nosotros nos toca creer, porque realmente podría ser muy complicado llegar a entender al 100% esta gran verdad, que está evidenciada tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y finalmente, la fe en Dios y su doctrina son imprescindibles, en el cristianismo. Todo lo que hemos estado viendo seguramente ha abierto el entendimiento. Y lo que se busca en esta unidad y en las otras es que haya un cambio de mentalidad y que como estudiantes, líderes y pastores puedan tener ese entendimiento completo de lo que es Dios para una correcta predicación de la palabra. Y claro, para el hombre que ha decidido seguir la fe en Dios, que ha decidido tener a Jesús como su Salvador dentro del cristianismo, la fe es algo imprescindible.
A nosotros nos toca creer y nos toca comportarnos como esos cristianos y esa iglesia primitiva que actuaba más por fe. De esta manera, concluyo esta unidad agradeciendo su atención y bueno, les deseo saludos, bendiciones y gracias por su atención.